Bien, hoy día vamos a estar hablando de un tema súper poco marquetero, súper poco agradable, súper poco como de conversación, hablemos de cualquier cosa, sino que vamos a hablar de sufrimiento. ¿Te suena familiar? Lamentablemente, a todos nos suena familiar. Y no solo nos suena familiar, sino que literalmente lo hemos sufrido en carne propia. Hemos presenciado también como aquellos que amamos sufren. Y se vuelve aún peor. Muchas veces tú, yo, nosotros somos responsables de provocar ese sufrimiento a quienes amamos. No se puede comprender la existencia humana sin enfrentar el problema del sufrimiento. Y a propósito de sufrir, esto me recuerda la historia, una experiencia que me marcó harto, que tuve. Un amigo, ahora es amigo, pero un compañero de curso, fuimos compañeros muchos años en el colegio, éramos 4 amigos, y él era uno de los 4. Cayó preso en la cárcel, en Valparaíso. ¿Por qué cayó preso? No fue una injusticia. Cayó preso por intento de asesinato de su mujer, mientras se encontraba bajo el efecto de las drogas y el alcohol. Era alguien que conocí bien en su momento, pero al salir de cuarto medio él se fue a estudiar a Valdivia, yo me vine a estudiar acá y perdimos el contacto por 25 años. Hasta que fue encarcelado y me enteré porque su hermana consiguió mi teléfono y me llamó para que pudiera estar ahí para apoyarlo. Les voy a contar más, pero no ahora. El sufrir es de todos, es una experiencia común a todos, pero el saber sufrir es de pocos. Tenemos esa frase ahí. El sufrir es de todos, el saber sufrir es de pocos. ¿Cómo saber sufrir? ¿Cómo sufrirla bien? ¿Cómo sobrellevar este sufrimiento tan propio del mundo caído? Ese es un tema súper importante. Y la Biblia habla de temas importantes y temas banales. Habla de todo, sirve para todo. Y definitivamente este texto de 1 de Pedro nos habla acerca de cómo sufrir con propósito, cómo sufrir con sentido. Y eso es precisamente lo que vamos a estar viendo hoy. Vamos a estar hablando acerca de un sufrimiento que sí vale la pena. Vamos a estar hablando que es necesario prepararse para el sufrimiento. Y vamos a estar viendo que el sufrimiento con perspectiva es otra cosa. Pero no vamos a ver nada en realidad porque de nuestra propia naturaleza estamos ciegos. Necesitamos que el Espíritu Santo de Dios abra nuestras mentes, nuestros corazones sobre todo. Oremos. Padre amado y misericordioso, hoy nos acercamos a ti sabiendo que eres un Dios experimentado en sufrimiento, ya que tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, enfrentó el sufrimiento hasta la muerte y muerte de cruz por nosotros. Te rogamos, Señor, que tu Espíritu Santo toque no solo nuestras mentes, sino que sobre todo nuestros corazones, de manera que al experimentar el sufrimiento propio de este mundo, podamos hacerlo en ti, para ti y contigo. En el nombre del siervo sufriente, nuestro amado Jesús. Amén. Cuando sufrimos, es tan fácil caer en la tentación de sentirnos abandonados, de sentirnos solos. El sufrimiento tiene este efecto, y todos aquí estamos al lado del mar, más de una vez habrás ido a la playa, más de una vez la ola te dio vuelta y estás tan confundido que no sabías para dónde es arriba, dónde es abajo. Y ese es precisamente el sentimiento que provoca el sufrimiento muchas veces en nuestra vida, esa confusión. Una confusión tal que hasta puede impedirnos tener a Dios como central en la situación. Por eso es necesario recordar quiénes somos en Cristo. Y esto lo hemos visto en esta serie, ha sido una serie maravillosa donde hemos podido recordar quiénes somos. Pedro nos recuerda que somos elegidos, que no estamos solos, no es que somos un accidente, no es algo aleatorio, sino que Dios nos ha escogido. No somos huérfanos que tienen que enfrentar esta vida que a veces es tan dura en este mundo caído solos. No carecemos de identidad ni de propósito.
sino que hemos sido elegidos, escogidos para ser santificados, es decir, apartados para Cristo. Ya no obedecemos a nuestras propias tendencias egoístas y patocéntricas, nicocéntricas, ponga su nombre ahí, yo-céntricas, sino que somos libres para obedecer a Cristo, no a nuestros deseos mundanos. Y si vamos a vivir para amar y obedecer a Cristo, como todo en la vida, tendrá gozos y sufrimientos. Hay mucho gozo. Si conoces a Cristo, sabes lo maravilloso que es. Pero también sufrimos para Él. Y esto nos lleva al primer punto, a un sufrimiento que realmente vale la pena. Si bien el sufrimiento no nos gusta, ninguno de nosotros, si ves la fila de los que quieren sufrir, nos vamos a ir a poner ahí. Definitivamente no. Pero hay sufrimientos que estamos dispuestos a enfrentar, a llevar, porque implican un bien mayor. Una madre o un padre que se desvela, que duerme mal, que sacrifica sus recursos, su tiempo, muchas veces su salud, por sus hijos. Pero lo hace, ¿por qué? Porque sabe que vale la pena, literalmente, vale la pena ese sufrimiento. Y podemos pensar en muchos casos más, estudiar años, ¿verdad?, porque quieres esforzarte para tener un mejor trabajo. Pedir perdón, muchas veces es costoso, tragarse el orgullo, reconocer la falta. Mantenerte íntegro, aun cuando te cueste oportunidades. Perseverar en un matrimonio complejo, difícil, cuando ves que alrededor tuyo en el mundo todo el mundo tira la esponja, se separa. Decir la verdad, aun cuando tenga consecuencias. El sufrimiento suele sentirse insoportable, sobre todo cuando parece inútil. Pero cuando está unido a amor o a verdad, crecimiento, esperanza, un propósito mayor, estamos dispuestos a enfrentarlo. Por eso tiene tanto sentido las palabras de Pedro: sufrir por la causa de la justicia. O sea, sufrir por el bien, por las cosas buenas. Por ejemplo, es muy distinto sufrir porque pasé la tarjeta por aquí y por allá y llega fin de mes y me llega la cuenta y estoy endeudado hasta el cuello. Eso es sufrir por nuestra propia estupidez, irresponsabilidad y pecado. ¿Qué es sufrir porque fui generoso, porque di mi tiempo para servir a otros, porque por la causa de la justicia estoy, con menos dinero o cansado o agotado? De nuevo, dos padres que sufren. Uno, un padre cansado porque sacrifica tiempo y comodidad para cuidar bien a su familia. Eso es sufrir por el bien. Pero un padre sufriendo soledad, remordimiento y abandono porque llegó a un punto en su vida en que se dio cuenta que no estuvo allí para sus hijos. Sus hijos ya están grandes, se fueron de la casa. Él no estuvo allí, él no fue fiel. Y él está sufriendo por su propia responsabilidad. Ahora, el texto también da la impresión de que somos como intocables, como que ¿quién podrá hacerles daño si ustedes siguen el bien? ¿Y es así? ¿Les ha pasado que han hecho lo correcto y solo por haber hecho lo correcto no hubo costos y no hubo sufrimiento? Sabemos que no es así. Nadie podrá hacernos daño. ¿A qué se refiere? ¿Seremos intocables si hacemos el bien? Claramente vemos en la Escritura que no es así. El Señor Jesucristo hizo el bien y sufrió por hacer el bien. Y sufrió hasta muerte y muerte en la cruz. Y fue crucificado junto a dos ladrones que estaban allí sufriendo por haber hecho el mal. La promesa de que nadie nos hará daño es escatológica, que quiere decir del fin de los tiempos, cuando Jesús regrese. Sabemos que un día vamos a estar frente a la presencia de Jesús. Y si tú eres un hijo, una hija de Él, sabes que es lo mejor que nos puede pasar. Y ya no habrá más lágrimas, ni llanto, ni dolor, ni sufrimiento en la Jerusalén celestial, que va a bajar a la tierra y vamos a vivir en ella. Y allí nadie podrá hacernos daño. La certeza de esta esperanza nos mantiene enfocados con el sufrimiento. Somos libres del temor al dolor o al sufrimiento si estamos en Cristo. Si vivimos el sufrimiento en Cristo, si Él es nuestro consuelo y esperanza segura, y si clamamos a Dios para que su Espíritu nos dé paz,
vamos a estar bien. Y todo lo anterior es cierto, pero ¿lo sentimos así? ¿Lo vivimos así? O cuando estamos sufriendo, hay muchas cosas pasando, pero paz no sentimos. Y confianza en el Señor tal vez escasea. Es muy difícil vivirlo. Hemos visto el sufrimiento que vale la pena, ¿verdad? Pero es muy claro que nos queda algo más, y es prepararnos para ese sufrimiento. Porque no hay nada peor que pillarte sin preparación. Un montañista que quiere subir una cumbre, la Aconcagua, si no se prepara, si no entrena, si no se cuida en su dieta, si no planea cuidadosamente, no va a resultar. Y el no resultar muchas veces va a tener consecuencias fatales. Un médico de urgencias que soporta años y años de preparación, de estudios, de presión. ¿Para qué? Para poder decidir bien en el momento esas decisiones de vida y de muerte. La preparación para el sufrimiento es fundamental. Necesitamos entrenarnos, necesitamos prepararnos. Y este pasaje nos muestra, es un pasaje maravilloso en cuanto a cómo funciona la antropología bíblica, es decir, la manera en que la Biblia entiende al ser humano. Y nos dice claramente, y vamos a ir viéndolo en el pasaje, que necesitamos preparar nuestro corazón, nuestra mente, nuestra conciencia y nuestra conducta. Y esto es muy interesante porque la Escritura habla que el centro de nuestro ser es el corazón. No el músculo cardíaco, sino esta idea de mi esencia, de mi ser. Y este es un principio retórico que creo que he compartido antes con ustedes, que establece que lo que el corazón ama, la voluntad va a buscar y la mente lo va a justificar. Lo que el corazón ama, la voluntad busca y la mente lo justifica. Un ejemplo muy cotidiano de esto es un hombre que le encanta su trabajo, le encanta, le fascina. Eso nos pasa muchas veces a los hombres. Pero llega al punto de valorar más el éxito y la aprobación que a su propia familia o iglesia o Dios mismo. El corazón empieza a amar ese reconocimiento, el dinero, el éxito, el sentirse importante. Y la voluntad que hace busca más responsabilidades, busca más trabajo, busca ascender, busca más viajes, busca más reuniones. Aunque sabe que eso le impide estar presente con su señora, con sus hijos, con su iglesia. ¿Y qué hace la mente? La mente justifica todo este curso de acción. Se dice a sí mismo, lo hago por mi familia, solo será por un tiempo, un buen padre provee. Lo que el corazón ama, la voluntad busca y la mente justifica. La justificación intelectual viene del deseo profundo de nuestro corazón. Otro ejemplo, una mujer casada que se empieza a involucrar en una relación con un compañero de trabajo. Su corazón ama sentirse escuchada, sentirse admirada, sentirse deseada, sentirse acompañada. Y su voluntad empieza a buscar instancias en las cuales pueda estar cerca de este compañero de trabajo. Ojalá en privado, ojalá en un viaje. Y su mente justifica todo lo que está pasando. Nadie es perfecto. Esta relación nos hace bien a los dos. Dios en el fondo quiere que yo sea feliz. Y sin ir más, y mira, como que el Espíritu de Dios reina, ¿no es cierto? Y así es el texto de hoy día que Nicolás compartió con nosotros, el Salmo 51, de David y Betsabé. ¿Qué pasó allí? Fue exactamente lo mismo. Primero el corazón del rey deseó a esta mujer que vio. Y su voluntad dio las instrucciones para atraerla. Y se acostó con ella. Y su mente maquinó y justificó y trajo al marido para que pareciera que había estado con ella. Él no quiso, manda a matar al marido. Terrible. Por eso, ¿dónde parte la exhortación de nuestro texto? Honren en su corazón a Cristo como Señor. En su corazón. Honrar significa dar el lugar que corresponde. En este caso, a Cristo como Señor. Y esto, si estás familiarizado con el término Cristo, que quiere decir ungido, rey y Señor, como que te están diciendo, como cuando te dicen sube para arriba o baja las escaleras para abajo allá a la izquierda, o te dicen, sí, ese círculo redondo que hay allá, es como, ¿para qué me lo estás diciendo dos veces? Y aquí obviamente no es un error, sino que está enfatizando
que honrar a Jesús en nuestro corazón es que el Rey es el Señor, que el Rey reina. Una persona que ama genuinamente a Jesús, entonces buscará su voluntad e irá hacia obedecerlo, confiar en Él, servirle, permanecer en Él. Y su mente, tu mente, mi mente, le va a encontrar todo el sentido del mundo. La gente que no conoce a Cristo, nuestros compañeros de trabajo, qué sé yo, vecinos, que saben que vamos a las 10 de la mañana los domingos, que venimos para acá, mientras ellos con suerte están abriendo un ojo. Entonces, ¿pero qué? Pero en nuestra mente tiene todo el sentido del mundo estar aquí. Porque lo que el corazón ama, si amamos a Cristo, nuestra voluntad se va a mover en esa dirección por el poder del Espíritu y nuestra mente le va a encontrar toda la razón. No somos seres puramente objetivos, eso no es verdad. Voy a analizar esto objetivamente, eso no existe. Desde nuestra crianza, posición política y sobre todo lo que ama nuestro corazón. Sino que razonamos al servicio de aquello que adoramos. Es fundamental explicitar que la iniciativa es de Dios. Ni por un segundo tenemos que pensar que nosotros podemos orientar nuestros corazones hacia el lugar correcto. Juan Calvino, reformador del siglo XVI, muy famoso, si no lo conoces, googlealo, muy interesante, dice: donde reina el amor de Dios, allí la obediencia no es forzada. Donde reina el amor de Dios, allí la obediencia no es forzada. Es decir, no la forzamos nosotros, no es que apretamos los dientes, nos esforzamos más, no, sino que fluye. ¿Por qué? Porque la voluntad del hombre nunca se mueve hacia Dios hasta que el Espíritu transforma el corazón. La iniciativa es de Dios. Sí, en el poder del Espíritu Santo adoramos a Dios y nuestra voluntad lo va a reflejar. Nuestro texto sigue diciendo: tengo una buena conciencia para que sean avergonzados aquellos que murmuran y dicen que ustedes son malhechores y los calumnian por su buena conducta en Cristo. Ese corazón orientado hacia Cristo va a generar una buena conducta. El Espíritu va a producir su fruto en nuestras vidas. Muchos años atrás, tantos años atrás que tienes que imaginarme, con 18 años, en el último asado de cuarto medio, en Punta Arenas, que a los 18 años sabíamos que todos nos íbamos a repartir por todo el país para ir a la universidad a estudiar. En ese asado hay una compañera que me pide hablar en privado. Y esta compañera era una compañera que consistentemente toda mi educación media había sido muy antagónica hacia mi testimonio cristiano. Yo conocí al Señor en primero medio. Y toda media ella estuvo pesada. Yo creo que cae precisamente en esta categoría de aquellos que murmuran y dicen que ustedes son malhechores y los calumnian. ¿De qué me quería hablar? Ella lo estaba pasando mal. Estaba confundida, se sentía atrapada. Porque mi compañera de cuarto medio era la amante de uno de los profesores del colegio. Y quería realmente que le ayudara, que le dijera qué hacer, que le ayudara a salir de allí. No vamos a entrar en detalles, pero más adelante en la conversación le pregunté: ¿por qué? ¿Por qué me diste este tesoro? O sea, terrible, ¿verdad? Pero tanta confianza. Y me preguntas a mí de todas, o podrías preguntarle a cualquiera de tus amigas. Su respuesta fue: bueno, te he observado. No por 1 año, 2 años, 3 años, toda la media te he observado. Y fuiste consistente y tuviste un buen testimonio, una manera de vivir que encuentro que parece que de verdad puede ser confiable. Y esto, toda la gloria sea al Señor. Porque Dios usa nuestra buena conducta en Cristo. La usa. Y no es perfecta, o sea, que levante la mano acá el que impecablemente sirve a Cristo y que nadie va a poder apuntarlo es que tú. Si fuera así no tendríamos un tiempo de arrepentimiento. Y si fuera así estarías a la altura de Cristo. Lo único perfecto es Cristo. Pero a pesar de nosotros mismos, Dios hace el milagro de usarnos como faro en un mundo oscuro. Todo tiene que ver con su misericordia, alcanzando a los perdidos, incluso a aquellos que pueden ser particularmente antagónicos a nosotros. Algún compañero de trabajo que te tiene mal, algún vecino que siempre en el chat de WhatsApp del barrio te agarra porque no sé qué. Aquel que pensamos que tiene un corazón tan duro que nunca jamás de los jamases se va a volver a Cristo.
Para el Dios Todopoderoso, Creador de los cielos y la tierra, no hay corazones más duros o blandos. Hay corazones y sus escogidos, Él simplemente los escoge. Si el Espíritu de Dios orienta nuestros corazones a Él, no solo nuestra voluntad será movida hacia Él, sino que nuestra mente también se verá profundamente impactada. Y aquí observemos la exhortación: manténganse siempre listos para defenderse, con mansedumbre y respeto, ante aquellos que les piden explicarles la esperanza que hay en ustedes. Está subrayado ahí: mantenerse listos, defenderse, explicarles. Son todas actividades que involucran nuestra mente, nuestro entendimiento. Somos llamados a estar preparados. ¿Y cómo podemos preparar nuestras mentes para esto? Es el discipulado, es el proceso de crecimiento. Nuestros devocionales, nuestro tiempo en privado o en pareja o en familia. Las comunidades misionales nos preparan. Las reuniones de, como escuchamos hoy día, de adolescentes, hombres, mujeres que tuvimos hace una semana. Cada conversación que tenemos con un no creyente es una oportunidad de prepararnos en la medida en que nosotros estemos conversando, no habiendo dejado nuestro gorro de cristiano ese que usamos solo los domingos, sino de lunes a domingo, donde la cosmovisión que estamos reflejando, ya sea que estemos hablando de política, del jefe, del clima, hasta deportes, muestre una cosmovisión centrada en el Evangelio. Y por supuesto, estar aquí, las reuniones dominicales también nos capacitan. Pero, y esto hay que decirlo vez tras vez, ni por un segundo podemos creer que todo nace de un corazón tocado por el amor de Dios que está en un proceso de transformación. Porque si no, vamos a pensar que se trata acerca de ir a todas las reuniones, se trata acerca de estudiar y leer libros sobre la Reforma y qué sé yo, y en realidad no vamos a aprender nada, si es que no estamos motivados por el amor a Cristo. Por eso, este pasaje nos llama a examinar nuestras conciencias, a que estemos bien claros y atentos, de examinar nuestras motivaciones detrás de las conversaciones que tenemos para dar razones de nuestra fe. Cuando estás conversando con alguien acerca de tu fe, de nuestra fe, prima el amor y el respeto hacia la persona, ese lenguaje de humildad y mansedumbre que acabamos de leer. Estoy cayendo, y esta me ha pasado demasiadas veces, estoy cayendo en la tentación de ganar la discusión, pero no hay nada más entretenido que una buena discusión, sobre todo si la ganas. Quiero mostrar que lo que vivo es razonable, no es una tontera, no es una fantasía, no es un cuento de hadas, sino que es súper razonable y yo te lo voy a explicar, punto 1, punto 2 y punto 3. O estoy haciéndolo para la gloria de Cristo, o lo estoy haciendo porque quiero quedar bien y no me miren en menos, este canuto. ¿Cuál es mi motivación? ¿Cómo me siento después de las conversaciones que tengo? Y yo sé que estoy asumiendo mucho aquí, pero ese es otro tema, ¿verdad? De si realmente tenemos estas conversaciones, si realmente estamos siendo sal y realmente estamos siendo luz en el barrio, el lugar de trabajo, en la familia, etc. ¿Cómo me siento después de una de estas conversaciones? ¿Victorioso? ¿Humillado? ¿Agradecido al Señor? Todo eso va a reflejar mi motivación. Y más importante aún, ¿cómo se siente la otra persona? ¿Cómo quedó esa persona? ¿Quedó más cerca de entender el Evangelio? ¿Quedó atraído por lo que vio y escuchó de ti? ¿O quedó, no, yo nunca vuelvo a hablar el tema con este tipo porque me hizo pedazos y tiene más argumentos que yo y conoce la Biblia, yo nunca he leído la Biblia y me dejó en un rincón humillado y sin saber qué decir? Ciertamente el resultado de estas conversaciones no depende de nuestros esfuerzos, sino del Espíritu Santo de Dios. Pero debemos examinar nuestras conciencias, examinar nuestras motivaciones, examinar los contenidos y las formas en que expresamos nuestras opiniones acerca del Evangelio. Y por supuesto que la exhortación a una buena conciencia también tiene que ver no solo con la motivación de esas conversaciones, no solo con la forma en que las llevas a cabo, sino examinemos nuestra conciencia si realmente hay una concordancia entre el bla, 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 bla que le estoy diciendo a la persona y mi manera de vivir. Porque si no, ¿de qué estamos hablando? ¿De nominalismo
estamos hablando de hipocresía. Debemos examinar nuestra conciencia. Entonces, y ya para ir en la recta final, ¿qué hemos visto hasta ahora? Que hay una invitación acá a sufrir con propósito, no sufrimiento por sufrimiento. Hay un sufrimiento que sí vale la pena, que es cuando hacemos el bien. Que para sufrir bien hay que prepararse bien. Corazón, voluntad y mente. Y finalmente, necesitamos una buena perspectiva acerca del sufrimiento. Imagínate 2 personas cargando rocas, ladrillos, bajo el sol. Uno piensa, estoy cargando ladrillos. El otro piensa, estoy construyendo una catedral. Seguro que lo habían escuchado antes. Uno solo carga ladrillos o rocas, el otro está construyendo una catedral. La tarea es igual. Hay cansancio, hay sufrimiento, pero la perspectiva no siempre cambia la situación, pero sí cambia la manera en que atravesamos la situación. Pensemos el ejemplo de Pedro caminando sobre el agua, yendo hacia Jesús en medio de la tormenta. Mientras él mantuvo la perspectiva, sus ojos, su visión puesta en Jesús, todo anduvo bien. Pero el momento en que su perspectiva, todo lo que podía ver eran las olas, el viento, ¿no es cierto? Ahí se empieza a hundir. Si nuestra perspectiva es que estamos dispuestos a sufrir por hacer el bien, veremos sentido en que hay que enfrentar costos. Decir la verdad en el trabajo, aunque esto signifique perder una venta, un cliente, un ascenso o quedar mal con el jefe. Permanecer fieles en un matrimonio, buen matrimonio, y cuando estás con tus amigos en un asado, tus amigos no cristianos, y todos se están quejando de las mujeres, de sus mujeres. Tú hablas de que gracias a Dios tu mujer te ama y es la persona más importante en tu vida. Y te suben al columpio, qué macabeo, qué te pasó. Pero esos costos hay que asumirlos por la verdad. Otro costo, perdonar a alguien que te dañó. Perdonar a alguien que te dañó. Ahora hay sufrimientos que nos persiguen por nuestras decisiones pecaminosas. El ejemplo supremo de pagar costos por hacer el bien es nuestro Señor Jesucristo. Toda su vida hizo el bien y aún así fue rechazado, traicionado y crucificado. Comía con pecadores, con prostitutas, con leprosos. Resultado, lo llamaron amigo de pecadores y cuestionaron su santidad. Confrontó la hipocresía religiosa y el nominalismo y la dureza del corazón humano. Resultado, mientras más claramente hablaba esta verdad, más oposición acumulaba. Lavó pies, sanó enfermos y sirvió humildemente. Resultado, este rey, el rey que vino como siervo. Y muchos no creyeron, no estaban interesados en un rey que servía. Jesús no sufrió porque perdió el control de la situación y terminaron crucificándolo. Sufrió porque eligió amar, confiar y obedecer en el Padre. Y cada acto de amor de Jesús era un paso más hacia la cruz. Y Pedro nos dice que Jesús no solo murió para salvar nuestros pecados, que eso es maravilloso y tremendo, pero también para ser un ejemplo para nosotros, porque para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. ¿Y todo esto para qué? Para llevarnos a Dios. Recuerda a mi compañero de curso, el que les hablé al principio. Sufrió como nunca había sufrido en su vida en la cárcel. Dios nos dio la claridad y el amor para que la iglesia que yo pastoreaba antes, ITR, hicimos turnos. Y cada día que había visita, él recibía una visita nuestra, por 9 meses. Y en esa visita que hacíamos, orábamos por él, le mostrábamos el amor del Señor, leíamos la Biblia con él. ¿Para qué Dios puede usar un dolor así? Lo usó para que él conociera a Cristo. Lo usó para llevarlo a Cristo.
y pudimos celebrar que el milagro de su resurrección en Cristo. Es un nuevo hombre este amigo. Salió de la cárcel, otro milagro. Salió de la cárcel. No tenía dónde vivir. Se vino a vivir con nosotros. Otro milagro, que estuviéramos dispuestos. Toda la gloria sea al Señor. Y por meses lo tuvimos ahí viviendo con nosotros, viendo cómo era un nuevo hombre. Porque Dios usa el dolor como un megáfono para que podamos escuchar su amor. Y con mucho gusto les puedo contar que Él sigue fiel. Se fue, está en otra ciudad, en Punta Arenas, y sigue fiel, sirviendo, amando al Señor. Y la pregunta es clara. Todo esto fue para llevarnos a Dios. ¿Y qué pasa contigo? En un grupo como este no podemos asumir que todos ya estamos con el Señor. Es bueno y necesario parar. Y te tengo que preguntar, ¿conoces esta salvación? ¿Conoces del dolor de Cristo al punto de morir en la cruz, enfrentando la muerte que tú y yo merecíamos a causa de nuestros pecados, para regalarnos la salvación y llevarnos a Dios? Para que ya no seamos huérfanos, sino que hijos. Si tú no estás seguro, por favor, no te vayas hoy día sin hablar con Nicolás, conmigo, allá afuerita, ¿no es cierto? Y nos ponemos de acuerdo para conversarlo durante la semana. Y ese es el milagro de una nueva vida en Cristo. Y un sufrimiento con propósito. Oremos para que Dios haga el milagro, y con esto terminamos el milagro de darnos este nuevo corazón y esta convicción. Señor, que cuando enfrentemos el sufrimiento, no sea por nuestra necedad o pecado, sino por seguirte fielmente. Y que en medio del dolor no nos alejemos de Cristo, sino que lo conozcamos más profundamente, lo amemos más sinceramente y nos parezcamos más a Él. Amén.